Tengo el siguiente ejemplo. Una partícula gira sobre una circunferencia de 5 centímetros de radio, dando una vuelta en 2 segundos. La pregunta sería, ¿cuál es la velocidad tangencial y su aceleración centrípeta? Voy a hacer un dibujo, solo como modo de reflexión. Tengo que tomar en cuenta de que, en este caso, esta sería mi circunferencia, y la partícula que se está moviendo en este caso sería esta. El ejercicio como tal consiste en averiguar la velocidad tangencial y centrípeta en la que se mueve esta partícula en el momento que da la vuelta alrededor de la circunferencia. Me dice que del centro a uno de los lados, o sea el radio, tiene 5 centímetros y que una vuelta completa alrededor de la circunferencia la da en 2 segundos. Tomando en cuenta estos factores es que yo voy a empezar a calcular lo que es la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta. Bien, yo voy a necesitar los siguientes datos. Dentro del problema me da exactamente cuánto mide el radio. Me dice que son exactamente 5 centímetros. Y me dice que una vuelta puedo escribirlo, o si no lo puedo tomar directamente del problema cuando lo esté desarrollando. Me dice que una vuelta, voy a escribir de esta forma porque en el ejercicio no me lo pide. Una vuelta la da en 2 segundos. Ahora bien, voy a empezar a calcular lo que es la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta. En este caso el problema me pide que calcule la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta. Son dos cosas diferentes en el mismo caso. Entonces lo que hago es que voy a separarlo por factores. Para yo calcular cada una de estas aceleraciones necesito calcular F, que representa frecuencia. Necesito calcular Bt, que sería velocidad tangencial, W, que en este caso significa omega, y AC, que representa lo que es la aceleración centrípeta. Para calcular cada uno de estos yo voy a usar fórmulas diferentes. En este caso lo primero que voy a calcular es F, que representa frecuencia. Voy a necesitar esta fórmula. Frecuencia es igual a tiempo sobre vueltas o cantidad de vueltas. Entonces voy a representarlo aquí. Sería F es igual a el tiempo. ¿Cuánto tiempo me dice a mí? Me dice que son 2 segundos. Y la cantidad de vueltas que tiene el problema, que en este caso es una vuelta. Solamente voy a poner esto como representación. Entonces bien, hago la operación 2 entre 1 sería 2, y siempre que yo vaya a calcular frecuencia, mi resultado va a ser en hertz. No importa si aquí son minutos, no importa si aquí hubiesen varias vueltas, siempre el resultado va a ser en hertz. Entonces una vez yo tengo calculado esto, puedo seguir sustituyendo aquí y me dice que F sería igual a 2 Hz. Ahora bien, siguiendo este mismo orden voy a calcular lo que es la velocidad tangencial. Para calcular la velocidad tangencial yo voy a utilizar esta fórmula. La fórmula se lee como velocidad tangencial es igual a 2 veces pi multiplicado por el radio dividido entre el tiempo. Entonces bien, voy a hacer la sustitución. Comenzaría aquí con velocidad tangencial es igual, me dice que 2 veces pi, puedo representarlo aquí directamente como 3.1416 multiplicado por el radio. Habíamos dicho anteriormente que el radio en este problema es de 5 centímetros, entonces lo vamos a colocar tal y como está ahí, como 5 centímetros. Ahora bien, en la parte de abajo me dice que lo voy a dividir entre el tiempo. El tiempo que habíamos definido son 2 segundos. Entonces voy a colocar aquí como 2 segundos. ¿De dónde sale este tiempo? El problema a mí me dijo anteriormente de que una vuelta
la da en lo que son 2 segundos. Entonces estos 2 segundos es el tiempo que yo voy a utilizar para la velocidad tangencial. Ahora bien, coloco el igual. Ahora bien, voy a utilizar mi calculadora y voy a empezar a hacer lo que es el cálculo de la velocidad tangencial. Me dice que voy a multiplicar 2 por 3.1416, que es pi, multiplicado por los 5 centímetros, que es el radio. Me da 31,42. Coloco aquí, siempre utilizando la línea divisora, 31,42, y los 2 segundos, como no hay ninguna operación, pasan directamente acá. Ahora bien, hago la única división que me queda, o la única operación que me queda, que sería 31.42 entre los 2 segundos, y me daría 15.71. 15.71, y las medidas que yo voy a utilizar son las mismas medidas que yo utilicé cuando hice la operación, serían centímetros sobre segundos. Entonces el resultado aquí me quedaría como estos centímetros pleca segundos. Esto puede variar. Si aquí fuesen metros o si fuesen kilómetros, la respuesta también iría en esa unidad de medida. Y si el tiempo estuviese en minutos o en horas, también iría acá. Entonces bien, ahora yo ya puedo volver a mi problema, y mi velocidad tangencial calculamos que es de 15.71 centímetros sobre segundos. Ahora lo que me resta es calcular el valor de omega. Omega utiliza esta fórmula, es igual a omega es igual a 2 veces pi multiplicado por la frecuencia. Entonces bien, voy a sustituir los valores. Coloco omega es igual a 2 veces pi, que para efectos de la clase siempre vamos a utilizar 3.1416, multiplicado por el valor de la frecuencia. Habíamos calculado anteriormente que frecuencia equivale a 2 Hz. Entonces coloco aquí en lo que es la operación 2. No necesito la unidad de medida. Coloco igual, y este cálculo lo puedo realizar de forma directa en la calculadora. Sería 2 por 3.1416 por 2. Al colocar igual me da 12,57. 12.57. Cuando yo hablo de omegas, siempre la unidad de medida, no importa que aquí sean segundos ni que sean horas, siempre la unidad de medida en la que la respuesta va a ir calculada va a ser en radianes. Siempre va a ir la respuesta en radianes. Ahora bien, vuelvo a mi problema inicial, y aquí, como ya calculé omega, el valor de omega dijimos que es 12.57 radianes. Lo último que me queda en el problema sería calcular lo que es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta se calcula con la siguiente fórmula. Aceleración centrípeta es igual al cuadrado de omega dividido entre el radio. Entonces bien, voy a hacer los ejercicios. En este caso sería el cuadrado de omega, ya lo calculamos anteriormente, que es 12.57. Lo voy a copiar. 12.57 radianes. Voy a colocar la unidad de medida, pero no es necesario. Al cuadrado dividido entre el radio. Habíamos dicho que el radio tiene una medida de 5 centímetros. Entonces voy a colocar aquí 5 centímetros. Ahora bien, voy a empezar a desarrollarlo. Lo primero que voy a hacer es la potencia que me aparece en esta parte de arriba. Sería 12.57 y lo voy a elevar al cuadrado. Una vez elevado al cuadrado le voy a dar igual y me va a salir 158.00. Entonces lo puedo dejar solamente como 158. Y lo voy a dividir entre el radio, que sería siempre 5.
igual, voy a hacer la división de 158 entre 2 y sería 79. Ahora bien, ¿qué unidad de medida voy a colocar mi respuesta? La voy a utilizar las mismas unidades de medida que utilicé en velocidad tangencial. Velocidad tangencial, cuando la realicé, eran centímetros sobre segundos. De la misma forma va a ir lo que es la aceleración centrípeta. Serían centímetros sobre segundos. Y ya mi respuesta como tal, aquí en lo que es la elaboración del problema, sería que mi aceleración centrípeta serían 79 centímetros sobre segundos. Una vez desarrollados todos estos cálculos, yo puedo concluir que la velocidad tangencial es de 15.71 centímetros sobre segundos y la aceleración centrípeta es de 79 centímetros por segundo.